en tu hogar. Y bueno, para hablar un poquito contigo sobre todo lo que es la actividad deportiva que has tenido. Contame primero el nombre completo, decime. Pablo Edison Ojeda. Ujú. El nombre de tu padre y la fecha de nacimiento. Yo nací el 14 de marzo de 1951. Ajá. Mi padre, Jesús Ojeda, fallecido, trabajó en el frigorífico Anglo, se jubiló de ahí. Y mi mamá fue ama de casa, Esther Suárez, Ajá. y también fallecida. Ujú. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Bueno, uno solo, Conrado, Ajá. que actualmente vive en Las Cañas él. Yo estoy viviendo en la casa paterna. Viví mucho tiempo en Montevideo, y ahora eh, vengo a Fraivento, estoy un tiempo, voy y vengo a Montevideo porque también tengo mi señora y mi hija allá en la capital. Contame cómo fue la historia tuya deportiva, dónde te iniciaste? No, yo me inicié en 18, en ese tiempo jugando en tercera división. Después, en aquellos tiempos, daban muchas oportunidades al muchacho joven y siendo de la tercera ya pasé a primera división, aunque jugué también algunos partidos en reserva, ¿no? Ujú. ¿En qué Reserva puesto era? en aquel momento. ¿Qué puesto era el tuyo? Yo empecé jugando de punta, de puntero. Mira. Y, y- y a medida que uno va avanzando en edad, cuando aparecían jugadores jóvenes, como en el caso de William Zanini, que en ese momento venía surgiendo, pasaba él de puntero y yo pasé de volante y jugué mucho tiempo en esa posición. Y a medida que fueron pasando los años, terminé jugando, jugué hasta de lateral Mira. y jugué de zaguero también. Qué bien, ¿eh? Y en aquella época de la tercera, ¿quién te acordás? ¿Quién era el técnico? El técnico era Francisco Carancho García. En ese momento teníamos una tercera que no sé, decían que ya teníamos como 50 partidos invictos, Que, pero que él tenía la virtud que los mejores jugadores del Babi tenían un ojo clínico y los mejores jugadores que iban surgiendo de los distintos clubes aparecían los traía para iniciarse en tercera acá y de esa manera fue que 18 se fue formando, viste, y trayendo jugadores de otros equipos y terminó con el tiempo trayendo buenos jugadores que quedaron y jugaron muchos años en primera división, ¿no? vos no jugaste en el baby fútbol entonces, ¿no? Nunca jugué en el baby fútbol. Así que más o menos cuántos años tenía cuando arrancaste a jugar. No, cuando arranqué, yo, mirá que empecé tarde, yo calculo que tendría 16 años más o menos, Mirá vos. porque siempre fui de físico, en aquel momento era bien flaquito y chico, ¿viste? Ajá. Y a veces influían, en ese momento influían los físicos y eso. Y a partir de que empecé en tercera, que ya era más grandecito, de tercera después, calculo que tendría 17, 18 cuando pasé a primera, no me acuerdo bien. ¿Y quién fue el que te hizo debutar en primera? En primera división fue una final que se jugó en el año, no me acuerdo, sé que era el Chivo Guerra, era una final entre 18 de julio y Figurita por una rueda. Mira. Este, Porque yo me acuerdo que cuando estuve en tercera hubo un año que me penaron por un año, porque era medio bravo yo también en ese sentido, y pasé todo ese año sin jugar. Y cuando llegué a la edad más o menos que ya podía jugar en primera, que ya andaba mejor físicamente, pasé directamente a primera. Mirá vos. Y el Chivo Guerra
era, era el técnico en aquel momento que yo jugué. Después, eso era una final de una rueda. Justamente en una De- final entraste y en una debutaste. final, sí. Y me pusieron de titular, me acuerdo, y tuve la oportunidad en ese partido de ganar y que hicimos el gol. Mirá que bien, Hice che. el gol, ¿Vos hiciste el el gol gol? del triunfo, sí. No, increíble. Y después de varios años que estuve en primera, estuve con el Luis Di Pascua, el Sapo. Con el SAP. El Sapo, un estudioso del fútbol y fue uno de los técnicos que ha quedado grabado en la historia de 18, no solo porque haya salido campeón del interior y eso, sino porque tenía un carisma muy especial para tratar a los jugadores y tenía conocimiento, se había preparado muy bien. ¿Viste? Mirá En que bien. aquel entonces no se utilizaba tanto estudiar, cualquiera que jugaba al fútbol terminaba y lo nombraban de técnico. Y él, yo me acuerdo que en el año 71, 18 sale campeón, y al año siguiente no dirige porque dijo que le faltaba y que se iba a preparar para más adelante. Mirá vos. Y fue así que yo después, en el año 72, yo me voy a jugar al fútbol a Montevideo y tuve 2 años en Huracán Buceo, allá en Primera División, cuando Huracán Buceo era un cuadro que había ascendido de la B, pero me acuerdo que antes se tomaba en cuenta salir campeón de los chicos, decíamos, ¿viste? Porque Peñarol y Nacional siempre fueron los que ganaban todos los campeonatos y generalmente a veces Defensor, hubo cuadros que llegaron a jugar, Claro, a salir campeón. claro. Y yo ese año que estuve, eh, como digo siempre, era una satisfacción salir campeón de los chicos, como Mirá que hacíamos bien, ¿eh? nosotros. Y teníamos en ese momento, ¿Quién era el técnico en esa época de Huracán? estaba Bañulo, y Bañulo se había ido para Peñarol, Ujú. y quedó Carlitos Ortiz. Y en ese año había jugadores de Huracán que habían pasado, había 6 o 7 jugadores que habían pasado por Peñarol Nacional o incluso en la selección, y algunos que habían salido campeón de América, ¿viste? Así que tiene un cuadrazo. Sí, me acuerdo para nombrar alguno, Rubén Ángel Cabrera de Mercedes, que había salido campeón, el campeón con Peñarol. Debe ser el mejor 9 que he visto en mi vida. Era impresionante. Después Alfano, que había jugado en Peñarol, el Beto Gil, que había jugado también, Aparicio, que había estado en España, quedó en España cuando nosotros hicimos una gira por España, lo vendieron a Aparicio y a Guerre, que era arquero. Yo no sé si el arquero que anda sonando ahora, si es hijo de él o no, ¿viste? Pero él después se dedicó como contratista. Ah, qué bien, ¿eh? Sé que estaba en Ecuador, me parece que era que estaba, pero yo nunca más tuve Contacto. relación con él. Ujú. Bueno, tuviste 2 años en Huracán Sí, y después de ahí, no, después de ahí, en el año 73, a final del año, sí. jugaba la final, no, el último partido era, Figurita y 18, los dos por el campeonato. Y en ese momento estaban rotas las relaciones entre OFI y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces yo podía jugar en los dos lados a la vez. Y me acuerdo que jugué un partido en Montevideo y yo vine a pasear a Fray Bento y me embalaron
para que jugara la final y, jugué la final, que me acuerdo que íbamos ganando 1-0 y terminó ganando Figurita 2-1 y salió campeón Figurita ese año, Salió campeón en 73. en el 73. La tercera vez que En salió el campeón. 72 salió también. También. Y en el 69, la vez que yo comentaba que había jugado la final, ese año salió campeón En el Figurita. 69 era, mirá. 69. Qué espectáculo. ¿Y después de Huracán, para dónde fuiste, me dijiste? No, después me vine a Frei A 18. a 18. Después, una vuelta que hubo un problema que me acuerdo con un punto que protestó Fray Bento, no sé el año, si era 78, 70, no me acuerdo el año. Hubo una asamblea que no queríamos jugar porque ese partido le tocaba a 18 jugar con Laureles, en la cancha Laureles, y, y había habido una asamblea que no queríamos presentarnos porque en aquellos tiempos 18 iba 4 o 5 puntos atrás en pleno campeonato de campeones y terminaba saliendo campeón. Entonces yo era uno de los que no quería presentarme y a raíz de eso hubo problemas y dejé de jugar y me fui a jugar a Mercedes, fui a jugar a Robert de Mercedes. Y allá tuve 2 años creo también, 1 o 2 años tuve. Y de ahí ya estando en Mercedes, me habló no me acuerdo quién fue que habló conmigo de Tulipán y jugué 2 partidos en Tulipán. 2 partidos jugaste. Qué divino. ¿Y ahí se te terminó la historia deportiva? ¿Fue hasta ahí? ¿Llegaste? Sí, porque ahí yo, por ejemplo, en el 82, yo creo que en el 81 jugué el campeonato de honor, creo. Pero no, en 82 y 83, que 18 de julio sale campeón, ese año yo ya no estaba. Mirá vos. Así que, ¿cuántos campeonatos tuviste en 18? Y, Campeonato de honor. sí, del 71 hasta que jugué, no sé, habré ganado 4 o 5, no sé cuánto. ¿Y tuviste en la No. selección de Río Negro también? Ah, sí. Jugué casi todos los años que estuve, estaba en la selección. ¿Y quiénes eran en esa época Y lo el técnico? tuve de técnico a Gaucho Porro, lo tuve de técnico a Inken, hubo un momento en que estuvo Doyenar y que estuvo el Sapo de Pascua. Y yo no me acuerdo bien, ¿viste? Pero de algunos me debe quedar en el tintero. ¿Cuál de estos técnicos te impresionó o te sacaste de enseñanzas de él? No, siempre yo digo que se recoge hasta del que sabe menos. Siempre algo sacás. Pero a mí el que me dejó marcado fue Di Paco, Luis Di Paco, porque fue un estudioso. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos eh, que no se estudiaba tanto para prepararse para ser entrenador, se hablaba mucho de Spalter en aquel momento y de Fracuelli, el Pato Fracuelli, que también eran unos estudiosos, pero yo nunca tuve la oportunidad de que me dirigieran. Ricardo Espalter, decía vos, ¿no? Ricardo Spalter. También. Qué bien, ¿eh? Bueno, ¿y después hiciste algún otro deporte aparte del fútbol? Sí, hice básquetbol. ¿En 18? Sí. En 18 hice básquetbol y cuando tendría 15 años, 16, y jugué a las bochas también en 18, porque en ese momento, 18 de julio, tenía la cancha más o menos al costado de donde está el salón. Y uno era, con 15 años, me quería ahí adentro del club, hice todos los deportes que practicaban ahí, lo hacía. Y con 18 también tuve la oportunidad de salir campeón con 18 primera y con la selección, campeón del interior con la selección de Río Negro de juvenil. ¿De juveniles? ¿Quién era el técnico en ese momento? Luis García, era mercedario, Ah,
era un excelente técnico también. Este, y, y después también tuve en mayores, en la selección de básquetbol en mayores. Muy que bien, ¿eh? Así que una hermosa historia deportiva, Talito. No, y lo que pasa que uno que lo único que hacía antes era deporte. Yo iba a la escuela y terminaba, hacía los deberes y me iba para el Club 18 y estaba todo el día ahí. Y deporte que practicaba, estaba uno. Entonces, la práctica hace que uno se vaya superando también. Jugaste con tu hermano, ¿no? También. Sí. Ah, sí, jugué, porque él empezó mucho antes que yo. Yo creo que él debutó en primera en el 66. Mayor que vos, él. Es mayor, me lleva 2 años, 3 años. Qué bien, ¿eh? Y después hicimos todo el campeonato de todos los torneos de primera en 18 lo hicimos juntos, porque seguro era el ser mayor, nunca jugamos en las inferiores, no tuvimos oportunidad de jugar en tercero, Mirá vos. porque él, al ser 2 años mayor. Claro, qué bien. Bueno, ¿cómo lo ves a 18 de julio hoy por hoy? Vos sabés que últimamente no he visto ningún partido este año, Ujú. pero más o menos uno tiene idea, ¿viste? Uno ve los equipos, por ejemplo, 18 que ha contratado algunos jugadores, Ujú. eh, y yo calculo que 18, Laureles, Figurita que se está armando bien, son equipos que tienen pretensiones. Y por ejemplo, Tulipán, que es uno de los cuadros que yo admiro por el tema. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en Tulipán. En el 2013 salimos campeones con Tulipán. Como técnico, ¿no? Sí, como yo estaba con Mario Badea. Ujú. Y en el campeonato del interior que llegamos a las semifinales, que me acuerdo que perdimos con Porongo. Fue el que nos eliminó, que terminó saliendo campeón ese año. Y Tulipán siempre admiré yo que tiene jugadores de la casa. Y es un equipo que siempre está difícil de ganarle y que siempre está ahí arriba. Entonces, con Laurel y con 18 y Figurita que se está armando bien, yo calculo que hay un poco de diferencia con respecto a los demás. Con respecto a la parte edilicia del club. Bueno, hemos estado hablando, yo creo que la situación en la que está desde el punto de vista del inicio 18 ha mejorado tremendamente. Yo creo que en los últimos años una cosa a destacar es lo que se ha hecho en infraestructura en esa institución, ¿no? En un campo de juego con riego, cosa que antes no existía, los vestuarios, el salón, la parte del gimnasio, ¿entendés? Y ahora se está haciendo, hoy estaba hablando con Ricardo Torreira y me decía que están haciendo ahí en la parte de una barbacoa, ahí que también, viste, va a quedar muy lindo, se ve, yo no lo he visto porque no he ido, Ujú. pero no está terminado todavía. Pero, y vos viste también allá en la parte de donde estaba el patinante, que está precioso también ahí. Se arregló el piso donde estaba la cancha de básquet. Es decir, el club desde el punto de vista edilicio ha mejorado notablemente. Cada vez que venís, ves un cambio, digamos, en el sentido de la participación de la gente. ¿Cómo lo ves a 18 en ese sentido? 18 para mí es uno de los cuadros más difíciles que debe haber. Yo que me ha tocado trabajar en otros equipos, Ujú. 18 es el cuadro más difícil que hay para estar ahí. Eh, yo que sé, La interna, decís vos. la interna siempre es complicada, siempre el que está
siempre está, hay bandos, hay Ujú. camarillas, yo qué sé, y esas cosas, por ejemplo, no creo que yo en otro equipo que he estado, no han sido muchos, pero es totalmente distinto. Bueno, seguimos hablando un poquito de vos, que es lo que nos convoca hoy por hoy. Fuiste técnico también, ¿no? ¿Estudiaste Sí, eso para ser técnico? sí, siempre viste que uno cuando hace deporte y después deja de hacerlo, Gente, que pasen bien. y deja de hacerlo, siempre quiere estar vinculado a algo que hizo Claro, toda la vida. toda la vida, ¿viste? Y yo me acuerdo que cuando dejé de jugar al fútbol, Sí. me acuerdo que en aquel momento en el colegio de jueces estaba Chete Roverano. Y Chete Roverano me habla a mí y me dice, vos sabés que vos podías tener condiciones para ser juez, me dice. Y yo me acuerdo que le contesto, mirá, le digo, yo sí, me gustaría ser juez, le digo, pero si arranco a actuar en primera y si ando mal, yo mismo no voy mal. Le digo. Y vos sabés que me acuerdo que íbamos a la liga ya y estuve reunido con los jueces en aquel momento, ¿viste? Y como que iba a ser jueves, pero en ese momento fue cuando me vienen a buscar de Mercedes y me fui para Mercedes Mirá que bien, ¿eh? a jugar al fútbol en Robert de En Robert de Mercedes. Mercedes. Entonces no lo hice. Y después, yo estando en Montevideo, eh, iba a los cursos, viste, allá de fútbol, hasta que después con las exigencias que existen en estos momentos para entrenadores, que tenés que tener cierto nivel para poder entrar a la cancha, este, terminé de hacer la licencia pro en Mercedes. Mirá vos, qué Y bien. esa es la habilitación que te da para dirigir En cualquier parte en del cualquier país. parte del mundo. Y ahora, y bueno, ¿dirigiste en qué cuadro dirigiste? No, y hace un par de años que Fabio Castromán Sí. había estado en Bolivia y, y tenía la oportunidad de ir a El Salvador. Entonces me dice si yo quería acompañarlo. Y para mí estar en un cuadro de primera división, en el profesionalismo, en otro país, en Centroamérica, era una experiencia distinta. Sí, más bien. Entonces le dije que sí, que iba. Y, y fuimos, estuve más o menos, calculo que el campeonato 6 meses, porque el equipo terminó con deuda a los jugadores y a nosotros también, y, lo sacaron, Lo lo desafiliaron, ¿no? desafiliaron. Mira. Este, tenía que hacer un trámite ahí y después terminó con otro nombre en la misma ciudad, porque nosotros estábamos en la ciudad de Sonsonate, una sociedad una ciudad de El Salvador de más o Ujú. menos 90.000 habitantes, porque allá más o menos los equipos de primera división generalmente son de ciudades. Mirá. Este, a veces en alguna ciudad hay dos equipos, y fue una experiencia que estar en un cuadro profesional, con un estadio precioso que es de la ciudad, es algo totalmente distinto y una experiencia que es digna de tener en cuenta. ¿Y tuviste no, con otro cuadro acá en Frevento, por ejemplo, tuviste como técnico? Tuve en Figurita, tuve en Ujú, Tulipán. ujú. En Figurita tuve la suerte de que en ese momento Figurita estaba en la B y me acuerdo que estaba peleando porque existía la C en ese momento. Ajá. Que me acuerdo que cuando yo empecé,
no dirigí todo el año, fueron unos partidos. Y terminamos jugando la final para no descender con la UBA Mira, en el Parque Lievi. Y le ganamos a la UBA, creo que fue por penales, y quedamos en la B. Y al año siguiente sigo en figurita y salimos campeones de la B y subimos a la A. mira, increíble. No, incluso yo me acuerdo que Figurita tenía problemas en la cancha, viste, que en un árbol de allá hay como una cabaña, una Una casita ahí, ¿no? sí, en la casita ahí flota el agua atrás del arco imponente, como Ah, que fuera como que había una cañada antes. mira, Y, y en ese momento estaba la FLU de intendente, de, de intendente acá en Río Negro, y hizo un arreglo que iba a hacer algo en la cancha de Figurita, y entonces le dio a Figurita para practicar en el Parque Lievi. mira. Entonces, ese año, Figurita practicó todo el año en el Parque Lievi. Y viste cómo está el Parque Lievi, Sí, sí. ya estaba en buen estado, como está ahora. Y practicar en el Parque Lievi, con toda la infraestructura que tiene y la motivación que significa para los jugadores, era un plantel que había como 30 jugadores y aparte habíamos traído a jugadores como el Piojito, Laborde, el Cholo Silva, que en aquel momento andaban volando, y yo creo que le sacamos como 15 puntos al segundo. Y de ahí, después, yo creo que de ahí fue que pasé para Tulipán. Pero en Tulipán estuve un año solo, que fue ese. Mira qué bien, bueno, felicitaciones por todo lo que has hecho, la verdad que es mucho y es muy lindo, ¿no? Muchos recuerdos te lleva del fútbol, ¿no? Sí, lo que pasa es que el fútbol, como todos los deportes, ¿no? Hace amistad. Y yo, por ejemplo, voy a cualquier institución habiendo jugado siendo jugador como entrenador, y en todos lados que voy, tengo las puertas abiertas, y eso es impagable. Incluso a mí me tocó también estar dirigiendo la selección de Jun. Estuve con juveniles y en primera, y yo me acuerdo que el año anterior había estado en Tulipán, y, y ese partido que jugábamos en el Parque La Valleja, allá en Jun, contra Río Negro, eh, nunca me voy a olvidar que en Tulipán había como 6 o 7 jugadores que eran de Tulipán, en la selección. El técnico era Diego García. Y me acuerdo que cuando estoy sentado, antes de empezar los jugadores, vinieron todos a saludarme. Qué lindo. Y eso es algo inolvidable. Y yo incluso con los jugadores de Tulipanes, debe ser con lo que tengo más afinidad actualmente, porque yo me veo con ellos y hace cuenta que parece que yo hubiera nacido en el Tuli.